Buenos días, buenos días, que el Señor les bendiga. Pensé que estaba solo. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar comienzo al culto. Sean todos bienvenidos, en especial saludamos a Marbelis, que está aquí con nosotros por primera vez. La saludamos, ella ha llegado hoy a la escuela dominical y la tenemos aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, mi hermana. Y siéntase en casa, aquí estamos adorando al Señor en este servicio. Y todos también, sean todos bienvenidos. Ay, por supuesto, es que la confianza, Rocío, bienvenida también. Me acabas de señalar por detrás tu cuñada. Para mí tú eres de la familia, pero tu cuñada te saluda al lado. Yo digo, yo la saludo entonces. Rocío, bienvenida también. Que el Señor te bendiga. Bien, antes de empezar y orar, vamos a recordar, por favor, que los teléfonos móviles tienen que estar apagados. Así que si tenemos nuestro móvil en el bolsillo y nos hemos olvidado, por favor, cójanlo, pónganlo en silencio o apáguenlo, mejormente, para poder tener un culto sin interrupciones, o por lo menos sin interrupciones innecesarias. Amén. Así que así, en esa situación, vamos a orar, dándole todo el honor y toda la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que se la merece, y a Él y solo a Él hemos venido a orar en esta mañana. Amén. Así que yo les invito, inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por el increíble, Señor, e inmerecido privilegio que tenemos de estar delante de ti, Señor, dándote las gracias, hablando contigo y sabiendo y entendiendo que tú nos escuchas. Gracias porque has puesto, Señor, ese amor tan grande, ese de tal manera que tú nos amaste, Señor, como objeto, Padre Celestial, para poder tener nosotros acceso a tu presencia. Haznos merecedores, Señor, porque nosotros no lo somos, Señor. Somos indignos delante de ti, Señor. Somos pecadores, criaturas que han caído, Señor, pecadores de siempre, Señor, pero redimidos, porque hemos creído en aquel que nos dio la salvación y la vida eterna por medio de la obra grandiosa de la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual adoramos y recordamos en esta mañana, Señor. Padre, dejamos este culto en tus manos. Todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, es para que tú seas el único que merezca la gloria. Y por lo tanto, Señor, nosotros somos solamente el amigo del esposo, como enseñábamos en esta mañana en la escuela dominical, Señor. Es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos. Por eso, Señor, a ti y solo a ti sea la gloria en este día. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Este es nuestro Dios. Se merece que le alabemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor.
Un día todos confesarán que eres Dios, todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás al que te busca hoy. Un día todos confesarán que eres Dios, todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás al que te busca hoy. Ven, es tiempo de alabarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. La plenitud de la alegría habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. No es por obra, sino es por la gracia de mi Dios. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Y estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Aleluya. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos en el Señor. ¿Y qué sería de nosotros sin los niños? Estaríamos incompletos. Y en el culto también. Por eso los llamamos, para que cantemos con ellos, porque ellos también
tienen su espacio aquí en el culto para cantar. El Mar Rojo lo cruzaron. Atentos a esta canción porque luego el pastor nos va a hablar de algo de ello. Estemos atentos. Cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no lo volaron, no lo nadaron, no, no, no. Navegando, no sobre un puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió, y su pueblo lo cruzó. El Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no lo volaron, no lo nadaron, no, no, no. Navegando, no sobre un puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió, y su pueblo lo cruzó. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
Y cierto es que queremos dar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es mejor que una canción, ¿verdad? Como decía la canción misma, nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Por esa razón queremos pedirle al Señor que nos dé de su palabra para poder obedecerle. Vamos a elevar una oración y luego los niños podrán subir a la guardería. Así que en la medida de lo posible, hacemos un poquito de silencio los niños. Gracias. Y oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por las alabanzas que hemos cantado, Señor, pero sobre todo damos gracias por tu palabra, porque es la fuente de sabiduría eterna, es la fuente de alimentación de la cual nos nutrimos, Señor, y si nos desconectamos de ella, Señor, mal andamos, perdidos y errantes en este mundo, Señor. Por esa razón, te damos las gracias y te pedimos que ahora, Señor, tú bendigas a nuestro pastor, quien trae el mensaje, Señor, que tú lo ayudes a hablar con denuedo, Señor, que tú le des poder, Señor, para hablar con confianza, Señor, con firmeza, para que también, Señor, tu Espíritu Santo haga ese trabajo en nuestros corazones, porque no solamente se trata de predicar la palabra, sino de escucharla con atención y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que nos cuides en todo este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los niños pueden ir a la guardería. Muy buenos días, amada iglesia. El Señor le bendiga a todos los que están en esta mañana. Ya Jesús ha saludado también a las personas nuevas que han venido a la iglesia y nos da un gozo que estén aquí porque es el Señor quien los ha traído, tanto a los unos como a los otros, a los que siempre venimos, pero nosotros realmente venimos porque Él nos trae, y a los que llegan nuevos porque confiamos plenamente que es el Espíritu Santo quien los guía y los trae. Y si no son creyentes, el Señor los trae también con un propósito. Por lo tanto, entonces, tanto a las personas nuevas, sean creyentes o no creyentes, oramos al Señor y le pedimos que nosotros podamos ser de muy buen testimonio para cada uno de ellos. Pero asimismo para cada uno de los hermanos, sea pequeño, sea joven, sea grande o mayor, como le gustaba a Angelita, mejor que yo le dijera. No me digas vieja, Ricardo, dime mayor. Y nada, hoy es 8 de junio, bueno, eso lógico, ¿vale? Si estamos viviendo en el tiempo presente con los calendarios, lo único es que hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos, ¿vale? Entonces yo estaba trabajando ahí en Mután, cuando me llegó ahí la pantalla, siempre me salen con... Es el día, cuando trabajaba, el día de Canarias. Tal cosa y tal cosa. Y yo dije, mira, voy a coger unos apuntes de esto para el día de Canarias. Y dice así, esto es textual, no es que yo sea aquí muy conocedor de ello, pero cuando apareció la pantalla, entonces yo piqué allí y dice, es el Día Mundial de los Océanos. No podemos hablar de la vida en la Tierra sin mencionar el océano. Y yo ya, conexión con el Señor, conexión con Dios. Y este 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos en Niza, Francia, dice así, en la nota informativa, justo antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Esta fecha, reconocida oficialmente desde el 2008, nació en el Foro Global en 1992, celebrado junto a la Cumbre de Río. Y el lema de este año, o sea, 2025, es nuestros océanos, nuestra obligación, nuestra oportunidad. Y nos recuerda que el océano regula el clima, alimenta millones de personas y sostiene economías enteras. Y eso es verdad, ¿vale? En la imagen del día, ahí están, ¿vale? Vemos leones marinos de Steller frente a la isla de Vancouver, en Canadá. Los machos que superan los 500 kilos, ¡wow! 500 kilos, rugen para defender su territorio. Y a pesar de su tamaño son presa de orcas y de tiburones. Hoy se consideran casi amenazados. ¿Sabías que España tiene casi 8.000 kilómetros de costa? Cuidar los océanos también es cuidar nuestras playas, nuestra pesca y nuestro futuro. Descubre más sobre los mares que rodean España y su riqueza natural. El océano te espera. Y con el mar nos hemos topado. Bueno, vivimos rodeados de mar. No solo Canarias, 3/4 partes de la Tierra, ¿qué son? Se llama esto planeta azul, ¿no? ¿A que sí? Y con el mar entonces nos hemos topado. Hay que cruzarlo.
Cuando nuestros jóvenes quieren estudiar, pues la mayoría de ellos, sus estudios, no hay una universidad aquí. Entonces tienen que ir a Tenerife o a Madrid. Tienen que cruzar el océano. ¿Y cómo lo cruzan? Pues la mayoría de ellos en avión, ¿va? El mar de Canarias. La palabra cruzar viene de algo con una raíz etimológica muy significativa. Cruzar con Z, por lo tanto, viene de la cruz. El cruce es cruce, ¿vale? Es atravesar, según el diccionario de la Real Academia Española, es atravesar una cosa sobre otra en forma de cruz. Hace poco en el taller de predicadores, cuando estábamos esperando al coordinador nacional, que es, no, el coordinador de Canarias, David Bers, él vive en Estados Unidos, y él puso ahí una nota, estoy cruzando el charco. ¿Vale? Y yo dije, mira, cruzó el charco. Bueno, yo ya estaba preparando eso y tomo nota y lo llevo para la iglesia. Colón cruza también el mar. No se enteraba de que estaba cruzando el mar para llegar a descubrir, o más bien a conquistar. O quién descubrió a quién, dirían muchos. Bueno, la conquista de América. Pero tuvo que cruzar. Mi familia y yo cruzamos el mar. Y muchos de los que están aquí han cruzado el mar. Yo veo aquí hermanos de Honduras, de Venezuela, de Chile. Incluso si han venido de Gran Canaria, tienen que cruzar también el mar, porque esto no hay una, hasta donde yo sé, ahora no hay como en Noruega que hay unos puentes o en China que, y aún así, pues habría que cruzarlo en puente, en avión, en barco, pero hay que cruzarlo. Nadarlo, el único que yo he visto que lo ha cruzado nadando es David Meca, uno que nadaba mucho, y lo cruzó de aquí, creo yo, no, de Tenerife a Gran Canaria, qué sé yo. Nosotros cruzamos el mar en el pasado y ahora volveré a cruzarlo después de 21 años. Oh, me da un poquito de cositas, ¿sabes? Vuelvo a cruzar. No solo es cruzarlo en avión, imposible que yo llegue a cruzarlo con, creo que son 10.000 millas náuticas, pero en el tiempo, cruzarlo para ver cosas del pasado, las buenas y las malas. Son más las buenas para uno mirarse. Hasta aquí me ha traído Dios. De las malas, Señor, perdóname. Qué torpe que fui. Recuerdo mucho cuando era pequeño, de Barrio Sésamo, no sé si eso está pasado de moda, pero Plaza Sésamo en América Latina, Barrio Sésamo por aquí, la rana Gustavo, aquí se llama, ¿no? En Colombia se llama la rana René, todos esos personajes, pero me llamaba mucho la atención de eso, un pasaje que decía acerca de la enseñanza de, hay que saber cruzar el paso de cebra, y frum, frum, pasaban y quiero cruzar la calle, decía uno de esos mopes. La Biblia cuenta de que hay que cruzar para ser liberados. Y ese es el título de la predicación en esta mañana. Entonces, cuando dije con el mar nos hemos topado, es porque estamos llevando una serie de predicaciones y de estudios. Cuando digo de estudios, de los jueves, y los animo, los invito. ¿Vale? Algunos me preguntarán, tal vez, Marbelis, el nombre, Marbelis. Los jueves tenemos culto de oración y estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos y el libro de Éxodo, pero también oramos y también alabamos al Señor. Está invitada, jueves a las 7 de la tarde. Y vuelvo a recordar a todos los hermanos, aunque aquí me estoy metiendo en terreno de anuncios que dirige nuestro hermano. Y en la serie que se está llevando de Éxodo, que significa la palabra salida, pero ¿hacia dónde salimos? ¿De qué salimos? Salida y salida para ser liberados. Entonces hay que cruzar para ser liberados. El hecho es que Éxodo nos habla de la liberación ayer, hoy y siempre. Porque ¿quién nos ha liberado? Aquí vamos a ver en el capítulo, y desde ya les digo entonces que se ubiquen en el capítulo 14 del libro de Éxodo en la Biblia.
Y aquí nos hablan que fue el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, sabemos hoy en día que era la segunda persona de la Trinidad. No el verbo hecho carne, porque hasta ahí no había sido hecho carne, pero era la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Cristo, el Cristo, ¿vale? Ese es el ángel de Jehová. Él lo sacó de allí. Pues dime cómo fue la canción que cantamos, que decía Jesús, haciéndome un poquito de spoiler ahí. Eh, la Biblia entonces va a dar respuesta a ese cántico de niños y a nosotros también, porque como niños queremos escuchar la palabra en esta mañana y estar muy atentos a ella. Pero saben que otra persona también tuvo que cruzar, no solo un mar, sino que dice que del cielo vino, lo cruzó, lo atravesó, y es Cristo Jesús. Y tuvo que cruzar esa distancia, aun cuando muchos dirán, ah, pues es Dios, él no, eso es fácil para él. Sí, pero resulta que él dijo que no fue fácil porque cuando él, en el cruce, en el destino final del cruce, ¿dónde fue que tuvo que cruzar realmente? Sí, del cielo, del trono se despojó, pero ¿dónde termina ese viaje del cruce? En la cruz del Calvario. Y él dijo, Señor, si te es posible, entonces no fue fácil. Pasa de mí este cáliz. Y él cruzó ese camino, siendo él el camino, la verdad y la vida, lo cruzó por ti y por mí, por todos nosotros, creyentes y no creyentes. No creyentes son salvos si llegan a creer que ese hecho poderoso nos salva. El cuadro de la liberación en el capítulo 14, que en una sola palabra es, y los israelitas cruzaron el mar rojo. Es un cuadro de la liberación también hacia nosotros. Cristo Jesús cruzó por nosotros. Vamos a leer el capítulo 14, vamos a hacerlo del verso 5. Realmente, eso es ya para que lo apunten, lo anoten en sus notas de investigar más, de ampliar, de enriquecerse en el día de hoy. O sea, queden como hambrientos con la palabra que nos alimenta. Va desde el capítulo 13, ¿vale? Versículo 17 hasta finalizarlo y recorre todo el capítulo 14 acerca de lo que se llama hasta aquí hemos llegado, en el sentido de y los israelitas se toparon con el mar rojo. Y se toparon porque recuerden que el Señor ya los había sacado. Tuvieron que ocurrir 10 plagas. Bueno, no voy a hacer ahora un recorderis de eso porque, ¿vale? Pero por eso los animo a que vengamos al estudio bíblico, no nos perdamos, a que vengamos a la iglesia también, no solo para escuchar las predicaciones del pastor, sino de todos los hermanos que predican aquí en la iglesia. Éxodo capítulo 14. Entonces, vamos a leerlo desde el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando el rey de Egipto, es decir, cuando a Faraón le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, dicen aquí, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Te preguntaron ellos. Realmente no habían huido porque Dios les había dicho, recuerdan en capítulos anteriores, del 5 al 10, deja ir a mi pueblo. Y entonces el Señor les dijo, bueno, ya lo voy a sacar. Pero para ellos era como huir, porque estaban huyendo de uno que los estaba persiguiendo desde el principio y que los tenía esclavizados desde casi 400 años, algunos tiempos de bonanza, pero la mayoría de ellos en esclavitud. Y no quería dejarlos ir, por lo tanto eso se llamó como una huida. Versículo 6, entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Versículo 7, llevó consigo 600 de los mejores, dice así la nueva traducción viviente. Yo diría que de los mejores, o sea, de los mejores se trajo todos los carros nuevos, carros de combate, 600. Yo todavía no he visto, para hablar de 600 tenemos que volver a ver la Primera y Segunda Guerra Mundial. 600 carros de guerra, de combate. Cuando nosotros nos ponemos hoy en el presente 600 carros de combate,
¿Cómo son los carros de combate hoy en día? Son misiles, son carros transportando misiles que en determinado momento pueden hacer explotar la Tierra sobre 20 o 30 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. O sea que estamos a punto de, y a veces nosotros vivimos como, realmente nosotros estamos parados ahora en un planeta donde a cualquiera de estos se le corre la teja y hunde el botón. Trump, el de China, el de Rusia, por hablar de los poderosos, el de Irán, qué decir de los israelitas con Netanyahu. Entonces, muy seguros no estamos. O sí, o creemos que estamos muy seguros aquí. ¿Quién vivió la Segunda Guerra Mundial? Pues ninguno de nuestra generación, pero la historia lo cuenta. Y esos carros iban cada uno con su respectivo oficial al mando, es decir, con uno muy especializado en saberlo operar. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, verso 8, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi Hairot, frente a Baal Zephón, dice así la palabra. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico, cualquiera, al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros allá en Egipto? ¿Qué nos has hecho, Moisés? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Este es el diálogo del propio pueblo frente o contra su líder, Moisés, que es casi también como Moisés, dile a Dios. No sé si ellos dirían, dile a tu Dios o a nuestro Dios. No sé cómo habrán empleado la palabra de ellos. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que muchos hermanos me están siguiendo con la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional. Son traducciones muy buenas, todas ellas, con sus más y sus menos en el sentido de la traducción, no en el sentido de que los escritos originales contengan error. Los escritos originales no tienen error. El error está en la traducción en algunas cosas. Versículo 13, capítulo 14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, el Señor, ojo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Y cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento
y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Recuerda que la columna de nube y la columna de fuego la habíamos visto y leído en el capítulo 13. Luego tocaremos un poquito de ello. Versículo 20, la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Es decir, que en la canción bíblica de los niños no nos equivocamos. ¿Cómo lo dividió? Así, un poquito, suena un poquito de niños y tal, pero es... Ahora, parados allí, ¿cómo sería el viento y el soplo de nuestro Dios? Para su pueblo, como esos leones marinos que rugen. Para su pueblo, aun cuando era fuerte el sonido, los estaba protegiendo. Pero también habían otros que estaban escuchando, los egipcios. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Un poquito la imagen, algo ahí pintado con una proyección de lo que aproximadamente podemos imaginarnos. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros. Pues dime cómo fue. Pues aquí lo está cantando, pues que lo está cantando, lo está diciendo en la Biblia, para que le resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí y alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios, dice la Biblia, y el Señor está luchando por ellos, en contra de Egipto, decían ellos. Y cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, y el ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Las experiencias de Israel en ese viaje desde Egipto a Canaán, porque recuerden que tenemos que recordar siempre, ellos no iban a un lugar que no sabían dónde iban a ir. Desde Abraham se había hablado de una tierra prometida, ellos iban rumbo a Canaán. Y ese viaje, a través de esas imágenes que podemos darle en la lectura de la palabra, son cuadros de las batallas y de las bendiciones, no solo del pueblo de Israel, sino también de la vida de los cristianos. Cruzaste el mar.
David Bell decía, he cruzado o estoy cruzando el charco, cruzaré el charco. Venía con gozo a cruzarlo porque venía a liderar, entre comillas, el taller de predicadores de Canarias. Crucé el mar en patera porque la situación en Senegal, en muchos de los países de África, y estamos viendo un drama entonces, que incluso está tocando a Canarias, tanto para los que llegan como para las islas en un sentido, porque el gobierno y da la espalda. No estoy diciendo cosas que no salgan en la prensa. Dios quería a Israel en Canaán. Dios no quería que Israel se la pasara toda la vida en Egipto. Dios no quiere que nosotros nos la pasemos toda la vida aquí. Señor, yo llegué a Canarias y yo veo que estoy muy bueno, Señor. Déjame aquí, para las guerras, para todo. Aquí es muy bueno vivir, Señor. No me lleves a Canaán celestial. Aquí es bueno. Tengo mi esposa, yo me porto bien. Y con eso comportarme bien. Tengo un trabajito, Señor, y vivo bien. Señor, ya no. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues no, Él nos va a arrancar de aquí. Posiblemente tal vez nos vuelva a traer a vivir aquí, pero con la tierra transformada. No sé si estará Canarias todavía, cuando lo comentaba un poco en el día del culto de Canarias, porque el Señor va a... Dios quería a Israel en Canaán y la tierra prometida es un cuadro de la vida cristiana victoriosa, pero también con sus batallas, porque vimos que para ellos, aun cuando la situación toda la hacía Dios, para ellos no estaba haciendo nada fácil, tanto que como que apostataron, se podría llamar eso. Se quejaron también. Y nosotros diríamos, pero ¿por qué se quejan, no? Pero ponte tú allí también en la piel de ellos y al frente con tu mirada. Yo creo que lo haríamos peor. Es triste, pero demasiados cristianos, como los judíos de antaño, liberación ayer, hoy y siempre. Cuando hablaba de eso es porque Cristo, el ángel de Jehová, ¿y qué dice la palabra de Cristo? El Señor Jesucristo en Hebreos es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso se titula así la serie Éxodo, liberación ayer, es decir, Antiguo Testamento, liberación hoy, es decir, el verbo se hizo carne, liberación siempre, es decir, con Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero lo más maravilloso es que hasta la muerte, Él dirá, sé fiel entonces hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sin embargo, muchos cristianos y demasiados, como los judíos de antaño, son librados de Egipto, pero se pierden en el desierto de la incredulidad. Porque también tenemos que seguir leyendo la historia. Éxodo capítulo 14 y resulta que hay más capítulos. ¿Y qué pasó después en el desierto? Es verdad que somos salvos por la sangre, pero como ellos no vivimos en la riqueza de la herencia espiritual por fe. Es decir, no caminamos por fe, no andamos con la llenura del Espíritu Santo. Hay tres experiencias de Éxodo en la Biblia, en la liberación ayer, hoy y siempre. Una, la liberación de Israel de Egipto, liberación ayer. Dos, la liberación del pecador lograda por Cristo mediante la cruz. Hay que cruzar. Liberación hoy, es decir, el Evangelio. El Evangelio hoy. ¿Cuál es el pueblo del Señor hoy? El pueblo del nuevo pacto. ¿Y cuál es el pueblo del nuevo pacto? La iglesia del Señor. Y la liberación del creyente de este mundo en la muerte, liberación, es decir, siempre mañana. Porque aun cuando hayamos creído, todos vamos a morir, salvo que cuando Él venga. Pero una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo.
He ahí la gran diferencia. Sería imposible entender mucho de la doctrina del Nuevo Testamento, dice Warren Wiersbe, sin tener una comprensión de los sucesos, sin detenernos a leerlo. Hay que detenernos a leerlo para comprender, y especialmente en los símbolos del Éxodo. En símbolos, piensa en la magnitud, digamos, del lugar cuando tú estás viajando. O sea, vas viajando con gozo, soy liberado, pero cuando te topas donde ya aquí, y cuando el Señor te dice, o Faraón te, como los leones marinos del Día Mundial de los Océanos, rugen, ellos rugen por lo que ya leía, no lo voy a repetir. Hay varios tipos básicos de eso, dice Warren Wiersbe, y quiero volverlo a citar porque Egipto, recuérdalo, en cuanto a llevar la palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Decir eso, eso fue ayer, eso, no, eso también es de hoy. ¿Cómo es de hoy? Egipto es un tipo del sistema del mundo. Israel sale de Egipto, nosotros estamos saliendo del mundo. Como salir de Egipto, el pueblo del antiguo pacto, el pueblo del nuevo pacto. Y Egipto, en ese sentido, es un sistema opuesto al pueblo de Dios, liderado por Faraón, quien es una figura, un tipo de Satanás. Persíguelo, persíguelo. Endurezco el corazón. ¿Quién nos persigue a nosotros? Cristo no nos persigue. Cristo no nos acosa para venir a congregarnos. Cristo no nos acosa para dejar de pecar. Nos exhorta que es diferente. Pero el enemigo te persigue. No vayas a la iglesia hoy. No es necesario. Quédate en lo virtual. No te complicas la vida viendo a otras personas. Lo veo por la pantalla, porque yo sé que el que está en la pantalla pues no me va a mirar mal a mí, ni siquiera me está mirando, yo lo miro a él. Eso es una irrealidad, eso es virtual, vivir la vida cristiana de esa manera. Faraón es un tipo de Satanás, el Dios de este mundo, que exige adoración. Desafía a Dios y piensa esclavizar al pueblo de Dios, dice Warren Wiersbe. Israel es un tipo de la iglesia en el sentido de que como Israel fue liberado, nosotros también, el pueblo del nuevo pacto, seremos librados ¿de qué? De la condena de la muerte y de la esclavitud del pecado y del mundo incluso. El mundo no trae nada bueno para nosotros, así lo queramos de pronto. Vivir dentro de algo que se llama, bueno, es algo cultural, qué sé yo. La iglesia es también librada y está caminando en un peregrinaje, dice el libro de los Hebreos, dice la carta de los Efesios, que nosotros somos peregrinos y extranjeros también, que vamos rumbo a la Canaán celestial, porque esa tierra prometida también es para nosotros. Moisés es un tipo de Cristo en el sentido de libertador, en el sentido de mediador. ¿Me va mal en la vida? ¿A quién me le quejo? ¿A Moisés? No, resulta que no le quejamos al Señor. Señor, tú sabes que yo no, hoy no quiero. ¿Cómo voy a ir hacia la iglesia, Señor? Al Señor me lo estoy quejando. ¿Cómo voy a ir así, Señor? Si yo estoy, ¿por qué me está ocurriendo esto a mí, Señor? Señor, no me llega una tras otra malo, Señor. Liberación hoy, porque en la liberación también tenemos que hablar de los problemas hoy. En la liberación de ayer hablamos también de los problemas de la liberación ayer. Y vemos en este capítulo las quejas, versículos que están puestos allí, cómo se iba quejando. Pero también en los tipos vemos entonces, Moisés es un tipo de Cristo, en todo ese sentido, pero más aún como profeta de Dios. Y en el cruce del Mar Rojo es un tipo, un cuadro de la resurrección. Lo llega a citar muy bien el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque fuimos, liberación ayer, israelitas, sepultados
y levantados en el mar, bautizados en el mar. ¿En qué sentido sepultados? Antes de entrar ellos dijeron, "Uah, Señor, pero podíamos habernos ido por la costa, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Si era la costa el camino más corto y más fácil, ahora nos hemos topado con el mar rojo, Señor. Y mira, estamos perdidos, estamos muertos." Y resulta que fueron levantados, se consideraron muertos. Hablaron de, ¿por qué mejor no nos llevas? No, ¿cómo nos vas a enterrar aquí en el Mar Rojo? Si en Egipto, que todavía están, ¿qué es lo que se destaca hoy en el turismo en Egipto? ¿Qué? Las pirámides. ¿Y qué son las pirámides? Las tumbas de los egipcios, de los faraones, de las civilizaciones tal y tal y tal. Y eso es lo que estaban diciendo los israelitas. Nos trajiste a morir aquí al mar. Mira, teníamos allá unas pirámides muy preciosas. Allá había un lugar donde nos podían ponernos en los nichos. Eso era lo que le estaban diciendo a Moisés. Ahora, pregúntate tú, preguntémonos hoy en día. Señor, ¿me trajiste aquí a Canarias para que mi matrimonio se volviera a pedazos? ¿Vine aquí a Canarias para adulterar y abandoné a mi esposa? Esto es real y por montones. El cruce del Mar Rojo es un cuadro de la resurrección que libra al creyente del presente mundo malo. Gálatas 2:20, ¿qué dice, mis hermanos? Ya no vivo yo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, no es mi voluntad. Es la voluntad de mi Dios que es perfecta. Descanso en ello. Mi matrimonio lo vivo en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Porque si lo vivo en mi voluntad, estoy perdido. Lo vuelvo pedazos. Y en la relación de nosotros también. Y en la relación con el mundo también. En el sentido de ser sal y luz de este mundo. El pasaje realmente se divide en dos partes importantes. El antecedente está en el capítulo 13, versículos del 17 al 22, cómo el Señor los guía. Cuando ya le dice al pueblo ahí que lo hemos leído, dice, detente aquí, acampa aquí. Pero ya anteriormente, ya venía la columna de nube y la columna de fuego en el día y en la noche. Protegidos por Dios. En los versos del 1 al 12, Israel clama en temor, pero en los versos del 13 al 21, del 13 al 31, Israel anda en fe. Dios específicamente dirigió a Israel al lugar donde acamparon cerca del Mar Rojo y le dijo a Moisés que los egipcios los perseguirían. O sea, no los topa por sorpresa. Y Moisés tuvo que habérselo dicho a ellos. Pero confíen, es el diálogo que estamos viendo en la lectura de la Biblia. Es decir, Dios no los engañó. Asimismo, Dios nos explica en la vida cristiana por medio de su palabra, de modo que, aplicación para nosotros, sepamos esperar. Espera pacientemente en el Señor. No tomes decisiones en la vida conforme a tu voluntad. ¿Y yo? ¿Y yo? No podemos tomarlas así. Y tú, Señor, muéstrame, Señor. A Satanás no le agrada que los pecadores sean libres de sus garras y persigue al cristiano tratando de traerlo de nuevo a su esclavitud. Eso estaba haciendo Faraón, tratando de nuevo. Hombre, le interesaba casi 2 millones. La mano de obra se le estaba yendo. Ya los egipcios dirían, ya mi hijo no me va ya iba a lustrar los zapatos, hombre, serían las sandalias de los tiempos de los egipcios, ¿vale? Ya no hay un israelita aquí. Bueno, si como israelita me tocaba limpiarle las sandalias al egipcio, pues eso la cuestión era cargar
la cantidad de material. ¿Cuál fue la mano de obra para construir las tumbas de los egipcios? Los israelitas. De trabajar el campo, etcétera, etcétera. Triste como suena. Los nuevos cristianos deben ser advertidos en particular de que su adversario vendrá, pero también los viejos, los mayores, perdón. Y triste como suena, los judíos andaban por vista, no por fe. Porque cuando vieron el ejército egipcio que se acercaba, desmayaron en desesperación y clamaron en temor. Pero cuidado con nuestra crítica hacia ellos, en el sentido de ponte en la piel de ellos, no para justificarlo. Es decir, no era fácil. El temor y la fe no pueden morar en el mismo corazón si confiamos en Dios. No tenemos por qué temer, dice la palabra. Dios guía a su pueblo. Mira, los israelitas, en la serie que estamos llevando, acababan de salir de la esclavitud. ¿Recuerda? Pasan las 10 plagas. Versículos del 5 al 10 al 11, vimos la Pascua, vimos la muerte de los primogénitos, vimos que es por la sangre del Cordero el ángel de la muerte pasó, el ángel de Jehová nos salvó, pero a los suyos, porque estos no eran de él, no iban a creer en él. Pero aun cuando acababan ellos de salir de la esclavitud, no estaban preparados para la guerra. No escucharon cuando Dios en el capítulo 13 le dijo a Moisés, los he puesto en este lugar porque el camino más fácil es la costa. Pero ahí estaban los filisteos. Y también habían unas guerras fuertísimas. Y si ellos pasaban por ahí, la palabra misma dice que no sea que ellos vean esto y viendo la guerra, se me desanimen y quieran volver a Egipto. Dice el capítulo 13. Pero a la final, ni por un lado ni por el otro, pueblo terco que somos, testarudo y cabezudo. El camino más corto para que llegasen a la tierra que Dios les había prometido corría a lo largo de esa costa marítima. Pueden ver los mapas. La Biblia nuestra está en mapas para ayudarnos a ver eso. Hagan una medición. Pues si era más corto por allí y acá. Pero entonces démonos la explicación porque Dios, ahora como Él lo quiera hacer también, dice la historia que durante la guerra de los 6 días, recuerden, hace poco, 1967, después de la Segunda Guerra Mundial, año 1948, Israel vuelve a ser nación. Pero en el año 1967 Israel es sitiada. E Israel gana la guerra contra todos los que lo rodearon en 6 días. Dice los historiadores que en esa guerra de los 6 días que tuvo lugar en el año 1967, liderada por Egipto de ese año, 1967, los israelitas se desplazaron por la costa marítima y expulsaron a los egipcios. Por supuesto, estos israelitas del año 1967 ya disponían de preparación militar, carros de combate y apoyo aéreo. Ganaron la guerra, porque el ejército israelí hoy en día, la mejor inteligencia de guerra en aviación es el ejército de Israel. Ya no era como en los tiempos de Moisés. Recuerda, 600 carros de combate con sus oficiales y cuántos también en cada carro. Si iban a por 2 millones, posiblemente, no digo números porque aquí la Biblia no lo dice, pero tampoco iba, a ver, tampoco todo Egipto se fue porque si, si caemos en el error de que, uy, el Señor enterró a los egipcios en el Mar Rojo, enterró a Faraón, es decir, enterró a Donald Trump y enterró a 2 millones que es el ejército norteamericano, pero resulta que el pueblo de Norteamérica son 400 millones. Entonces, esos que quedaron
Dijo, para que los egipcios vean la gloria de Dios. Faraón no iba a ver la gloria de Dios. Hombre, la vio ya cuando, pero los que quedaron vivos se quedaron. ¿Y ahora quién vendrá como Faraón? No lo sé, habría que investigar allí cómo sigue la historia. Los israelitas de los tiempos bíblicos anteriormente esclavos ni siquiera tenían armas para luchar. Entonces Dios estaba primero fortaleciendo a su pueblo espiritualmente, presentándoles su general, que después fue Josué, ¿recuerdan? Y después armándolos. No los tiró a la guerra desde el primer minuto. No iban a poder porque no eran guerreros, pero después se convirtieron en guerreros. He ahí la explicación del por qué, aun cuando Dios no necesita darnos explicaciones, ni nosotros debemos de ser atrevidos en el sentido de decirle, tienes que explicarme por qué tu estrategia es así, tienes que explicarme a mí. Nunca. Los condujo a través del desierto. Era una ruta más larga, es verdad, pero esto les evitaría encuentros con enemigos y guerras. No tendrían que enfrentarse con enemigos hasta entrar en su nueva tierra. Sin embargo, tardaron 40 años en círculos. ¿Por qué? Esto es otra cuestión en la cual los invito a que sigamos la serie, porque la historia continúa. Capítulo 14, pero hay más capítulos. No sé cuántos capítulos tiene así de memoria Éxodo, creo que son 40 capítulos. A ver, Éxodo, después sigue Levítico, ¿sí? Éxodo, Levítico, sí, 40 capítulos. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan en numerología del Señor? 40 años en el desierto. Mira, no lo, ¿vale? A lo mejor ya muchos de lo sabrán, dirán, qué tonto es Ricardo, ¿cómo? No se había dado cuenta que Éxodo tiene 40 capítulos y que el pueblo tardó 40 años en entrar a la tierra prometida. Algunos piensan que Dios podía haberles liberado por un milagro, pero más milagro que este, dije yo. O sea, ¿cuál es el milagro que tal vez esperaba el pueblo ayer? Que vinieran los ángeles y los llevó. ¿Podía hacerlo Dios? Sí, podía hacerlo Dios. ¿Saben cuál es el milagro que nosotros como cristianos muchas veces también esperamos y a veces en eso pecamos? Yo soy el primero que peco, en el sentido de tenerle miedo a la muerte. Ya soy cristiano. Señor, Pablo también tenía como este deseo. Señor, que sea el arrebatamiento ya y que yo pueda no pasar por la muerte y ya. Pero resulta que hasta el día de hoy muchos morimos en Cristo. Ese paso, sin embargo, no es tan terrorífico porque a la final el cristiano, ¿cómo muere? En paz. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Hay cristianos que creen que Dios debería realizar un milagro por ellos en cualquier momento y no están viendo todos los milagros que el Señor hace en nuestra vida a diario. Y nos sentimos con el derecho de pedir a Dios que intervenga por cualquier motivo o circunstancia. De hecho, lo hace. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere? Que caminemos, ¿cómo? Por fe, por fe. Y la fe se prueba, se purifica y se refina, como se prueba el oro y como se refina y se purifica y se trabaja el oro. Nuestra fe es probada y hecha de esa manera, dice la palabra. No se trata de la capacidad de Dios para obrar milagros, porque Él puede llevarlos a cabo. Dios es un Dios de milagros. Más bien la cuestión es la forma, manera en que Dios quiere actuar, porque sí o sí en el Señor Él tiene un plan establecido y no ha fallado. Envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios, porque en un día como hoy nosotros nos congregamos para seguir celebrando el poder de la resurrección. Aleluya, Cristo resucitó. Eso es abrir el mar rojo. Eso es poder ver lo terrorífico que puede ser la muerte
y decir, descanso en ti, Señor. Yo resucitaré juntamente contigo. Tú le dijiste al ladrón en la cruz, ya muriendo, lo salvaste. Ah, el ladrón entonces si lo salvó, entonces no pasó por muerte. No, murió, pero murió el cuerpo, no murió su espíritu. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es lo mismo que ocurre para el creyente. Por eso si estás aquí en esta mañana y todavía no eres del Señor, el Señor quiere que por fe tú tengas ese encuentro personal con tu Señor y con tu Salvador. Vemos en este pasaje la magnitud de esa fuerza militar, pero más que ver la magnitud de la fuerza militar y el poderío del enemigo, tenemos que ver la fuerza poderosa de nuestro Dios, el Todopoderoso, Todopoderoso Dios. Se encontraban ellos entre dos fuegos. Un ejército, casi que respirándole en la nuca, y el mar rojo. ¿Qué hacemos? Y a nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Puesta la mirada. ¿En quién? En Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. El autor y el consumador de la fe. Amada iglesia, estimada persona que nos encontramos aquí, desde un niño, desde un joven, hasta el más mayor, a manera de pregunta, ¿no te has encontrado en alguna situación similar en la cual no aparecía ninguna vía de escape? Recuerda que cuando clames a Dios, Él siempre llegará a tiempo. Por eso en los versículos del 1 al 12, casi que Él los hace clamar para que lo encuentren, pero más para que lo encuentren, para que sepan que Él está allí, que en el capítulo anterior Él los estaba guiando y nunca los había abandonado. Importante volver a enfatizar o recordar que después de la 10ª y última plaga, los invito a los jueves, estamos ya, hemos visto 7, queda la 8, la 9 y la 10, en serie de 3, y que las plagas son un cuadro de lo que ocurrirá en la gran tribulación, cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, cuando se desaten los 7 sellos de la ira de Dios y cuando se toquen las 7 trompetas en la ira de Dios, porque muchas de ellas se repiten a nivel magno, que el Señor Jesucristo lo llega a llamar, será algo tan gran que será llamado, que nunca ha ocurrido, que se llamará la gran tribulación. ¿La iglesia pasará por ella? Yo creo que no. Y si pasara, tenemos al Señor. Pasó el pueblo ayer. ¿No podrá el Señor llevarnos en el arrebatamiento? Si Él lo ha hablado en la Biblia. No creo en el arrebatamiento. El cruce del Mar Rojo es un cuadro en la liberación que viene del arrebatamiento. Pero hay que estar allí. Es decir, hay que creer. Cree en el Jesucristo del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Dándose cuenta de que estaban huyendo los israelitas, Faraón y su ejército, lo que hizo Faraón fue cambiar de actitud y reforzó su ejército con 600 carros. Emprendió la persecución de los israelitas. Y ante este hecho, como ocurre a menudo, los hijos de Israel criticaron a su líder espiritual,
en vez de orar y procurarse animarse mutuamente. No quiero aprovechar esta parte para decir que ahí es cuando se carga contra los líderes de la iglesia, pastores y ancianos y quienes lideran la iglesia. Pero eso representa también en un tipo de representación en Moisés. En muchas ocasiones y en muchos conflictos y en muchas guerras que pueden ser internas, a veces el pastor termina por ser el malo de la película. La culpa la tuvo el pastor. No estoy quitando la culpa que tenga que ver conmigo, por favor. Claro que sí. A lo mejor mi esposa me dirá, es porque tú no estás orando fuertemente por tu iglesia. A ver, ella no me ha dicho eso, sino que... O a lo mejor sí, yo no me doy cuenta. Y entonces uno en su defensa, y, y, y no lo hizo Moisés. Éxodo, que lo veremos más adelante, la situación se llega a ser tan estresante para Moisés que termina por pecar y no entra a la tierra prometida. Físicamente, porque él sí está, su espíritu. Las grandes pirámides que se habían erigido como monumentos y tumbas para reyes, lo que enterraron fue momias en numerosos lugares. Y casi se podría decir, dice Warren Wilby, que todo el país era como un gran cementerio. Y ellos, los israelitas, preguntaron si no había suficiente sepulcro en Egipto también para ellos. O sea, ¿qué estaban anhelando al verse perdidos? Un cementerio del mundo. ¿Qué estamos nosotros anhelando? Un cementerio del mundo también. Nunca. Eso es lo que quiere el diablo, eso es lo que quiere Faraón. Liberación ayer, hoy y siempre. Los israelitas estaban convencidos de que iban a morir en el desierto. Lo dice la palabra. Esto no es una interpretación. Esto es una lectura del versículo que está en ese pasaje del capítulo 14. Nos iba mejor. Qué memoria tan pobre tenían cuando en los capítulos del 5 al 10 y al 11 ellos habían visto y también habían sufrido en sus carnes propias hasta una cantidad de plagas, no todas, las estamos viendo los jueves. Los animo, vengan, vengan. Aun cuando el Señor está respondiendo la oración, yo miro así un poco a Jesús porque con Jesús y Elkin decimos gloria a Dios, están viniendo más hermanos, somos como 20, pero no lo decimos por contar números. Pero resulta que a veces se voltea, como el buque, ¿no? Se voltea el barco y entonces se van más para los jueves y los domingos. En realidad nuestro mundo es un lugar sin esperanza, como un gran cementerio. ¿Qué imagen dejan las dos guerras mundiales? ¿Qué imagen están dejando las actuales guerras? Un gran cementerio. Local ahora. Un gran cementerio en Palestina. Un gran cementerio en Ucrania. El mundo llegará a una tercera guerra mundial. Y lo dice la palabra de Dios. La cuestión es que tal vez para ese tiempo, la novia del Cordero será la esposa del Cordero. ¿Y dónde se celebra esta boda? En el cielo. Apocalipsis capítulo 19. Y la pregunta es, ¿soy de los de la novia del Cordero? ¿Soy de la iglesia realmente? Es decir, ¿soy creyente en verdad? Porque si no soy creyente en verdad, entonces no soy la novia del Cordero.
Y si no soy la novia del Cordero, no seré la esposa del Cordero. Y si no soy la esposa del Cordero, no estaré en el cielo, sino que estaré en el cementerio de este mundo. El ser humano lleva más de 5.000 años, dice Antonio Cruz, otro de los que tomó notas, biólogo y arqueólogo. Este arqueólogo es el de las tumbas, el que sacó el hacerme ver a través de sus notas cómo ellos estaban alrededor de un cementerio, algo muerto, en vez de la vida eterna en Dios, en la liberación de nuestro Dios. El ser humano lleva más de 5.000 años transitando por el camino de la historia. Pero ¿hacia dónde se dirige? Dice Antonio Cruz. Y Antonio Cruz dice, va en dirección a la sepultura, el mundo. ¿Y nosotros hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir? La Biblia tiene respuesta para ello. La tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? La Canaán celestial. ¿Y cuál es la Canaán celestial? El cielo, del cual se está hablando en la escuela dominical de los adultos. Sí, mis hermanos, porque hay escuela dominical de adultos. No solo la escuela dominical de niños. Nuestra iglesia cristiana evangélica de Recife tiene escuela dominical para los jóvenes, para los niños y también para los adultos. Allí se nos está hablando del cielo. Nuestro hermano Israel, quien lleva los devocionales, o ya salimos del cielo, no creo que estamos en el cielo. Mira, pero del cielo hay que por hablar montones. ¿Eh? Bueno, seguirá otro tema muy interesante también. A lo mejor caminar por fe, porque eso es lo que hablan los versículos del 13 al 31. Moisés sabía que el camino a la victoria era la confianza en el Señor. Dice Warren Wiersbe acerca de esto, dice, nótese las 3 órdenes que da Moisés. No temáis. Es un lenguaje que se conjuga en la Biblia desde el principio hasta el fin, en la Biblia, en la palabra de Dios. Es decir, Dios habla. Cuando digo se conjuga el verbo, dice Dios al pueblo ayer y al pueblo hoy, no teman, no teman, porque Dios está de nuestro lado. He aquí yo estaré con vosotros todos los días, palabra del Señor presente, evangelios. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo, y unas traducciones dicen amén. También otra de las órdenes es, estad firmes. Ah, eso es anticuado, eso es de ahí, de Éxodo. No, mis hermanos, también lo dicen las epístolas. Estad firmes, firmes en la oración, firmes en congregarnos, firmes en la vida cristiana. Cristiano, las 24 horas. Cristiano, todos los días. No cristiano por temporada ni por estaciones, no cristiano solamente de primavera y en el verano dejamos de ser cristianos. Y en el invierno, en los días de la Navidad, dejo de ser cristiano. Nunca. Estar firmes, porque no podéis ganar esta batalla por vuestra fuerza. Entonces ved la salvación, porque Él luchará por vosotros. Verso 15 dice, es importante que estemos firmes antes de marchar, es decir, para cruzar. El título del mensaje es, hay que cruzar para ser liberados. Hay que estar firmes en el Señor. Él es quien nos levanta. ¿Y cómo estamos firmes? Firmes en la fe. Eso lo dice la Biblia, eso lo dicen las cartas, eso lo dice Pablo, eso lo dice el Señor. Porque si no estamos firmes por fe, nunca podremos andar por fe. Hay un versículo, lo que pasa es que lo traigo de memoria, pero creo que está en Corintios, dice, no es por vista, es por fe, así hay que caminar. Y Moisés levantó su vara y Dios empezó a obrar. Y este pueblo cuando marchó, a pesar de las dudas que tenía, este pueblo marchó ordenado. Ahora, ¿esto qué nos enseña a nosotros?
¿Cómo debe de marchar la iglesia del Señor rumbo a la Canaán celestial? Cada uno tirando por su lado. Debemos de marchar como marchó el pueblo ayer, ordenados por Dios. Efesios dice cómo es ese orden. Y Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, tal y tal y tal y tal. Y en el orden de nuestro Dios, en el enfilarlos, el pueblo como lo enfiló en el Israel, Efesios lo dice, unos serán pastores, unos serán maestros, unos... Ta, 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 ta. Dios mantuvo a los ejércitos separados toda esa noche, aun cuando el enemigo nos tire dardos. El enemigo no puede estar dentro de nosotros. Es imposible. Pero cuidado, porque anda como Faraón y como ese ejército, y lo decía luego ya Pablo y Pedro, especialmente Pedro. ¿Cómo anda? Como león rugiente, como esos leones que rugían porque tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el rugir del enemigo es distinto, buscando a quién devorar. Entonces Dios abrió el camino y su pueblo lo cruzó. Temieron al oír el viento soplar, pero el mismo viento que los atemorizó era el medio de su salvación. La nación entera atravesó el Mar Rojo por tierra seca. Cruzaron de forma segura. El cruce del Mar Rojo es un tipo de la unión del creyente con Cristo. Dice Warren Wiersbe, en la muerte a la vida vieja y la resurrección a una vida nueva por completo. Después de ahí, sus vidas cambiaron. Algunos quedarían tendidos lo veremos luego. Pero a partir de allí, de Israel, liberación ayer, sus vidas cambiaron. Nosotros, Israel, el Señor lo detiene y lo hace girar. O sea, estaban en la costa y vieron, por aquí es más fácil, pero aquí llegamos. Los hace girar y los hace devolver en el sentido, no siguiendo el camino y la corriente de este mundo, sino que debemos de dar un giro a nuestras vidas a Cristo. A Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ese camino en el medio es Cristo. Él es la verdad porque por el poder de su palabra, y su palabra es verdad y verdadera. Dios dijo y se hizo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Israel fue bautizado con Moisés, es decir, identificado con Moisés al marchar por entre las aguas. ¿Y nosotros con quién nos identificamos? Nosotros nos identificamos con Cristo, de ahí el bautismo. Y por consiguiente somos apartados del mundo, es decir, de Egipto. Los egipcios no pudieron pasar el mar porque nunca tuvieron la protección de la sangre. Estos pasaron porque venían protegidos por la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero es la misma de ayer, hoy y siempre. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy haremos como creyentes recordatorio de la Pascua que Él celebró en el capítulo 12, el pueblo de Israel, luego Él la celebra cuando el Dios se hace hombre en el aposento alto la noche en que iba a ser entregado. Él actuó por medio de la columna de fuego y la nube. Esto es el Espíritu Santo de Dios.
Así actúa también en la época presente. Puedes verlo en movimiento a través del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Su palabra, pero su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Porque Él ordenó. Juan 14, os enviaré Él, la segunda persona, un eternal consolador, uno igual a mí en persona, pero el mismo Dios, uno solo Dios, pero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es simbolizado por la columna de fuego y la columna de nube. Es la presencia de nuestro Dios. Y los israelitas fueron guiados como cada hijo de Dios debería ser guiado hoy por el Espíritu de nuestro Dios. Para concluir, hermanos, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado en su poder, no ha cambiado en su amor. Y ese poder y ese amor actúan hoy en nosotros, en las personas que reconociéndonos pecadores y alejados de Él, podemos volver a Él si creemos en Él y aceptamos la obra de la redención efectuada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay que cruzar en la cruz. Hay que cruzar. ¿Cómo cruzamos? ¿Cómo? Lucas 9:23, ¿cómo cruzamos? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así cruzamos. No es yendo a la cruz otra vez, no. Eso es imposible. No lo podríamos hacer aun cuando nos diera un arrebatamiento de quiero imitar a Cristo en lo religioso así y darme latigazos y dejarme crucificar y hasta podría morir siendo mártir en ese sentido. Eso no vale. Lo que vale es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que concluye y finaliza en que la tumba está vacía y en que nuestro Padre Celestial le levantó de entre los muertos. El Señor resucitó y eso es el significado de estos símbolos, el pan que representa su cuerpo y la copa que contiene el zumo de la vida, el vino que representa su sangre, la sangre del Cordero. Eso recordamos cada vez que lo hacemos y lo recordamos porque Él lo mandó que lo hiciéramos. El tipo de clave de Éxodo es la Pascua. Y por eso el Señor Jesucristo, en la liberación, hoy dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque Él allí, la noche en que iba a ser entregado, iba a tomar la Pascua con ellos y les iba a decir, ahora la Pascua es perfecta. Ahora se llama la Santa Cena del Señor. Ilustran la muerte de Cristo y la aplicación de su sangre para nuestra seguridad y la aplicación en apropiación para nuestra vida, es decir, comiendo el Cordero. No comiéndolo como lo acusaron los fariseos, que no lo entendieron. Lo tienen que comer de mí, decía así Jesús, espiritual, una verdad espiritual, porque eso dará nuestra fortaleza diaria. Él es mi pan. La Pascua ilustra la salvación del cristiano mediante la sangre del Cordero. Significa que hemos sido salvos y que hemos sido liberados del juicio. Los egipcios no fueron liberados de la ira de Dios. Dios los castigó. Faraón y su ejército. Y los otros, el pueblo, quedaron para ver la gloria de Dios en cuanto a los egipcios y en cuanto al propio pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque sin haber visto todo esto, Él ha dicho de nosotros, dichosos, benditos, los que sin haberme visto han creído en mí. Bienaventurados sois.
Eso es lo que queremos recordar. La Pascua ilustra la muerte de Cristo por nosotros, en tanto que el cruce del Mar Rojo es un cuadro de su resurrección. La sangre nos ha librado de la pena del pecado y la resurrección del poder del pecado. Estos israelitas viajaban allí porque días anteriores el ángel de la muerte había salvado a los primogénitos y toda la casa, los suyos, y nosotros somos del Señor. Estás aquí, no eres del Señor. Hoy es un buen día para que seas del Señor. Amados hermanos, alaba a Dios, porque Él es quien nos ha hecho cruzar para ser liberados. Mantente fiel hasta la muerte. No eres del Señor hoy. Cree hoy en el Señor. No te defraudará. Acéptale como tu Señor y tu Salvador. De esa manera nos identificamos con Él, con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Canaán es un tipo de la entrada del creyente a esa herencia espiritual por fe. Vive como hijo de Dios hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Amén. Bueno, no nos sentemos, porque ya vamos a orar para despedirnos, así que vamos a darle nuevamente toda la gloria al Señor por medio de la oración. Yo les invito, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por el culto, Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos hecho, pero sobre todo te damos las gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús, quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario, pecadores y humillados, Señor, delante de ti. Venimos para decirte gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, nos despedimos de aquí, pero no de tu presencia, y donde quiera que vamos, Señor, queremos seguir siendo guiados por medio del Espíritu Santo, Señor, guiados por medio de tu palabra.